Y hay algo, mis hermanos, que ha sido una constante y una realidad en lo que es la historia de la Iglesia, y que es la realidad de los concilios en la Iglesia de Cristo. La Iglesia ha celebrado concilios a lo largo de su historia, y los concilios han sido momentos en los cuales la Iglesia ha tenido que afirmar lo que son ciertas doctrinas primarias, bíblicas e innegociables. Los concilios han sido esos momentos en los cuales más que definir doctrinas, porque las doctrinas ya están definidas y claramente establecidas en lo que es la revelación de la palabra de Dios, lo que la Iglesia hizo es que a raíz de diferentes herejías que ponían en peligro lo que son verdades primarias de la fe cristiana, la Iglesia en esos concilios lo que hizo es rebatir lo que son esas herejías y reafirmar y poner sobre papel las verdades bíblicas que provienen de la palabra de Dios y que son cardinales, vitales e indispensables en lo que es la fe cristiana, en la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dentro de esos concilios, dentro de la historia de la Iglesia, por ejemplo, tenemos el famoso concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, que ahí lo que la Iglesia hizo fue reafirmar lo que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a raíz de la herejía ariana, que es el trasfondo que se encuentra en los testigos de Jehová, que determinaban que el Hijo Jesucristo, todo y ser el Hijo de Dios, no era eterno ni de la misma sustancia e igualdad que el Padre. Lo que hizo el Concilio de Nicea, pues básicamente fue establecer y reafirmar de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es eterno y de la misma sustancia que el Padre. Más adelante, en el 381 después de Cristo, se volvieron a reunir en Constantinopla y lo que hicieron fue reafirmar nuevamente esas verdades del Concilio de Nicea, pero ahí establecieron lo que era la persona del Espíritu Santo como también igual de la misma sustancia que el Padre y el Hijo, por lo tanto el Espíritu Santo es Dios mismo. Y ahí salió lo que era el credo de Niceo-Constantinopla, que eso seguro que lo hemos escuchado y lo sabemos, que dice lo siguiente, dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y por la obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo ha de venir con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y a su reino, y su reino no tendrá fin, y en el Espíritu Santo, y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal, apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Fíjense que esto básicamente fue lo que salió del concilio de Nicea y Constantinopla, y son verdades, mis hermanos, capitales y vitales en la fe cristiana. Fueron momentos importantes, y hoy, mis hermanos, llegamos a un capítulo en el libro de Hechos que es vital en lo que es el libro de Hechos, que es Hechos 15. Y lo que nos vamos a encontrar en Hechos 15 es la celebración del primer concilio que tuvo la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Y en ese concilio, mis hermanos, se pusieron en claro lo que eran verdades vitales, verdades innegociables que afectaban a dos cosas, sobre todo. Afectaban a lo que era la naturaleza de la salvación y afectaban lo que era la naturaleza de lo que es la Iglesia. ¿Qué es necesario para la salvación? ¿Qué es necesario para ser salvo? ¿Qué es aquello que verdaderamente constituye la Iglesia de Cristo Jesús? Y esos dos asuntos, la naturaleza de la salvación y de la Iglesia, se debatieron, y no de manera pequeña, en lo que es en Jerusalén, en Hechos 15. Así que abran sus Biblias, mis hermanos, en Hechos 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 35 en el día de hoy.
Hechos 15, del versículo 1 al versículo 35, y nos adentramos en el concilio de Jerusalén, y eso es lo que la Escritura nos dice en el día de hoy. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las de secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios de ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Hasta aquí, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Fíjense que el Concilio de Jerusalén, mis hermanos, como les he dicho,
afecta a dos asuntos que son vitales. Afecta al asunto de la naturaleza de la salvación y de la naturaleza de la iglesia. Y fíjense que ese concilio podría resumirse en 3 palabras que nos explican un poquito lo que sucede hoy aquí. Primero sería el dilema, después la explicación y segundo sería el resultado. Fíjense, mis hermanos, que cuando hablamos del dilema nos referimos primeramente al dilema que afecta a la naturaleza de la salvación y la iglesia. El segundo, mis hermanos, es la explicación que enseña lo que es importante en la naturaleza de la salvación y la iglesia. Y tercero, mis hermanos, es el resultado cuando se entiende la naturaleza de la salvación y de la iglesia. Vamos a ver estas 3 cosas primeramente en el día de hoy. Primero, el dilema, mis hermanos. El dilema que afecta aquí de una manera directa a la naturaleza, la esencia de la salvación y de la iglesia. Y cuando nos preguntamos cuál es el dilema que se generó aquí, mis hermanos, el dilema es determinar lo necesario para la salvación y para la formación de la iglesia. Eso es lo que estaban determinando ahí. ¿Qué es lo necesario para la salvación y para la formación de la iglesia? Fíjense, antes de que veamos esto, antes de que veamos aquello que era necesario, debemos entender que el capítulo 5 de Hechos es un capítulo, mis hermanos, de gran importancia en el libro de Hechos. Hay 3 capítulos importantes en Hechos. El primero de ellos es el capítulo 2, y es el día de Pentecostés, cuando sucedió algo que era esencial para que el evangelio se extendiese, mis hermanos, que era la venida del Espíritu Santo. Ese don del nuevo pacto que fue dado para que entonces el evangelio pudiese ser predicado en el poder del Espíritu y los corazones, mis hermanos, fuesen regenerados, fuesen, mis hermanos, por el evangelio salvados y por el Espíritu fuesen llevados a formar parte del pueblo que Dios está creando, que es la iglesia. El segundo capítulo de gran importancia, mis hermanos, es el capítulo 10 en el libro de Hechos, que es ese capítulo en el cual vimos que Pedro es enviado a predicar el evangelio a casa de un gentil, que era Cornelio, mis hermanos. Y ese capítulo 10 es de gran importancia porque se van a dar cuenta de que aparece precisamente aquí en el concilio de Jerusalén. Y Pedro les va a explicar al concilio de Jerusalén qué es lo que Dios hizo cuando lo envió a predicar el evangelio a los gentiles, específicamente a Cornelio. Y el tercer capítulo de importancia es este capítulo 15, mis hermanos. Porque es un capítulo central en el libro de Hechos. Central de 2 maneras. Central a nivel de estructura y central a nivel de teología. A nivel de estructura, mis hermanos, es central porque a partir de ahora, después del capítulo 15 de Hechos, ya no vamos a volver a encontrarnos más la iglesia de Jerusalén. Y ya no vamos a volver a encontrarnos más a lo que es a Pedro y su ministerio. La iglesia de Jerusalén continuará. El ministerio de Pedro continuará. Pero después de Hechos 15, mis hermanos, todo el libro de Hechos se centra en una cosa. Se centra en el ministerio del apóstol Pablo con sus colaboradores para llevar el evangelio a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Que en este caso, en el libro de Hechos, mis hermanos, es a la capital del Imperio Romano, llevar el evangelio a Roma. Por tanto, Hechos se centrará en el ministerio a los gentiles. Pero ¿saben qué es lo importante, mis hermanos? Que para que este ministerio a los gentiles pueda seguir prosperando y avanzando, mis hermanos, habían ciertas cosas que tenían que aclararse con esos gentiles que habían sido salvos. Y ahí es donde nos encontramos el concilio de Jerusalén. Teológicamente, mis hermanos, es importante porque se debatió qué es necesario para la salvación, no solamente de esos judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué es necesario para la formación y la constitución de la iglesia, teniendo, mis hermanos, ahora esos gentiles que también han creído? ¿Saben? En Hechos 15 nos encontramos a una iglesia, y esto quiero que lo guarden en mente, nos encontramos a una iglesia que nunca se había encontrado con un problema así. Una iglesia que nunca había tenido que lidiar con una situación así. Y ahora, mis hermanos, esos asuntos teológicos,
Esas verdades teológicas van a tener que ser resueltas no fuera de la iglesia local de Jerusalén, sino en el seno de la iglesia local de Jerusalén, en la iglesia misma, la cual es la columna y baluarte de esas verdades del Evangelio. Pero la iglesia va a lidiar con algo que nunca antes había vivido. Y fíjense, mis hermanos, ¿por qué apareció este dilema? Fíjense que hay algo que nos encontramos en Hechos 15, que se reúnen en Jerusalén. Y eso es importante porque Jerusalén hasta este momento era la iglesia madre. El Evangelio empezó llegando primeramente ¿a quiénes? El Evangelio llegó primeramente, mis hermanos, a los judíos. Llegó primeramente a aquellos varones judíos, aquellos varones hermanos que escuchando a Pedro creyeron el Evangelio y de ahí, mis hermanos, se formó lo que es la iglesia de Jerusalén. Pero, ¿qué es lo que se nos dice a lo largo de todo este capítulo? Fíjense que entran otros también en la escena de la salvación. Entran, mis hermanos, lo que son los gentiles. Fíjense en el versículo 5, mis hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, mis hermanos. Fíjense que están refiriendo a circuncidar, ¿a quién? Circuncidar a los gentiles. Fíjense ahora en el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen. ¿Se dan cuenta? Los gentiles entran en escena. Fíjense ahora en el versículo 12, mis hermanos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, mis hermanos. Por tanto, tenemos la iglesia de Jerusalén, que eran los judíos que habían creído en Jesucristo como el Mesías, pero ahora tenemos, mis hermanos, que dentro de esa salvación, dentro de esa iglesia, también, mis hermanos, estaban los gentiles. Y lo que aquí Pablo, Bernabé y Pedro explican, ¿saben lo que explican? Explican todo lo que ha sucedido desde el capítulo 10 de Hechos hasta el capítulo 14 de Hechos, mis hermanos. Explican, mis hermanos, cómo el Evangelio llegó al primer gentil Cornelio y a su familia en el capítulo 10. Explican todo lo que Dios hizo con Pablo y Bernabé, mis hermanos, en Antioquía de Pisidia, en Panfilia, en Icono, en Listra, en Perge, mis hermanos. Explican cómo Dios había obrado la salvación de esos gentiles también. Y aquí entonces aparece el gran dilema. ¿Qué hacemos con ellos? Si el Evangelio llegó primeramente a los judíos, si el Evangelio llegó primeramente a los judíos y creyeron y fueron salvos, ¿qué hacemos ahora con esos gentiles? ¿Les requerimos exactamente lo mismo? Es decir, que se sometan a la ley de Moisés para que formen parte de la iglesia que primeramente empezó siendo una iglesia ¿qué? Una iglesia judía. ¿Les requerimos la ley de Moisés o no se la requerimos? ¿Es necesaria o no es necesaria para que formen parte de esa iglesia? ¿Los aceptamos así tal como son o les imponemos alguna cosa más? ¿Se dan cuenta? El asunto, mis hermanos, el dilema era un dilema que se llama eclesiológico, es decir, de lo que es la iglesia, de cómo la iglesia es formada, mis hermanos. Pero ese asunto eclesiológico, no se equivoquen, tenía una base, ahora les digo la otra palabra rara del día de hoy, tenía una base soteriológica, es decir, de salvación. Tienen que quedarse con esas palabras por si algún día las leen. Eclesiología es la doctrina de la iglesia, soteriología es la doctrina de la salvación. Por lo tanto, no solamente era un asunto de qué es la iglesia, cómo los aceptamos, sino que la base era de salvación. Porque una cosa está relacionada con la otra. Fíjense, mis hermanos, cómo aparece, cómo empieza el versículo 1. Fíjense, el capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, fíjense lo que enseñaban,
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál era el asunto aquí, mis hermanos? ¿Era un asunto de salvación? Era un asunto que tocaba directamente a la naturaleza misma de la salvación que Dios había dado. Y se presentaron algunos en Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, diciendo, mis hermanos, a los gentiles que si no os circuncidáis, es decir, si no os sometéis a las obras de la ley de Moisés, entonces algo tajante y claro, si no os sometéis a la circuncisión y a las obras, no podéis ser salvos. Sin obras estáis fuera entonces del perdón de Dios. Estáis fuera de la salvación de Dios. Estáis fuera de la salvación en Jesucristo el Mesías, y lo que es más terrible dentro del libro de Hechos, estáis fuera del pueblo de Dios que Él está formando. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y esto, mis hermanos, es lo que produjo el choque, el gran dilema. Y no fue algo pequeño, Fíjense en el versículo 2. Cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, mis hermanos. Por lo tanto, la discusión ahí, haber estado ahí, mis hermanos, menuda asamblea de iglesia. Haber estado ahí, mis hermanos, tuvieron una discusión que no, es que Lucas lo especifica, eso no fue pequeño ya, eso fue gordo. Fíjense en el versículo 7, mis hermanos. Y después de mucha discusión, es que en Jerusalén también se estuvieron discutiendo, mis hermanos, en gran manera. Pero ¿saben qué? Se discutían por algo que debían discutirse. Se discutían por algo que valía la pena discutirse, mis hermanos, y dejar toda la carne en el asador. Hay luchas, mis hermanos, y discusiones que es mejor no discutirse con ellas, mis hermanos. Hay cosas por las cuales no vale la pena. Uno se queda calvo antes de tiempo, mis hermanos, por discutirse de cosas que no son necesarias, pero hay otras que sí. Y esa era una de ellas. Porque lo que Pablo y Bernabé habían estado predicando, ¿qué es lo que habían predicado, mis hermanos? Habían predicado el evangelio de la sola fe en Cristo. En Listra, mis hermanos, vimos una expresión que es preciosa. Habían predicado algo de lo que el mismo Jesús daba testimonio. Daba testimonio, de esa expresión la vimos, de la palabra de su gracia. Y si el evangelio es la palabra de la gracia de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, si es por gracia inmerecida, automáticamente nunca la salvación será por obras. Por lo tanto, mis hermanos, el gran choque aquí es que decirles, si no os circuncidáis, os sometéis a esas obras, no podéis ser salvos, atacaba directamente a la esencia, mis hermanos, del evangelio mismo. Solo gracia, solo fe, solo Cristo, ¿os son necesarias, mis hermanos, esas obras? Fíjense que esto produjo tal dilema en Antioquía, que mandaron a Bernabé y a Pablo a Jerusalén, que era la iglesia madre, para que allí se resolviesen, mis hermanos, los problemas. Y fíjense que los encomiendan, los llevan preparados con todo. Fíjense el versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es increíble, están yendo, mis hermanos, hacia Jerusalén, van por Fenicia y por Samaria y siguen anunciando lo que es la salvación por la sola gracia y fe en Cristo Jesús, y todos se gozan, mis hermanos. Y esto de que los encomendaron, los encaminaron, es que les dieron los recursos suficientes para que pudiesen llegar con ese tema a Jerusalén. Y llegan a Jerusalén y son recibidos por los apóstoles, y son recibidos por los ancianos, mis hermanos. Y ahí, otra vez surge el dilema. Fíjense, mis hermanos, lo que aparece en el versículo 5. Llegan a Jerusalén, explican lo que Dios había hecho con los gentiles, y miren el versículo 5. Pero alguno
de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El dilema es el mismo, ¿eh que sí? El contexto es distinto. Escuchen lo que dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, paren aquí, porque cuando escuchamos los fariseos, ¿qué pasa? Se nos ponen los pelos de punta, mis hermanos. Fariseos. Pero fíjense que nos define qué fariseos, mis hermanos, decían esto. Fíjense, algunos de los fariseos que habían creído. Por lo tanto, esos fariseos, mis hermanos, seguían manteniendo su posición, diríamos, religiosa de fariseos, pero habían creído. ¿Habían creído en qué? ¿O en quién? Habían creído, mis hermanos, en el Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador. Sí, eran fariseos, mis hermanos, pero que habían creído. Eran fariseos, pero eran hermanos en Cristo Jesús. Habían creído. Sí, eran de aquellos hermanitos difíciles, sí, que algunos los hay, ¿ya? Pero habían creído, mis hermanos. ¿Y por qué hago mención en eso? ¿Saben por qué? Porque siendo, mis hermanos, algunos que habían creído en Cristo Jesús, ¿qué es lo que continuaban diciendo? Es necesario que se circunciden. Es necesario que se sometan a las obras, habiendo creído, mis hermanos. Y saben, eso es una llamada de advertencia para los que hemos creído. Porque se nos dice, mis hermanos, o se suele decir que todos albergamos un pequeño fariseo en nuestro corazón a veces, mis hermanos. Algunos así, otros más así, ya depende, mis hermanos. Pero que todos albergamos esto, mis hermanos. Y debemos tener cuidado porque muchas veces, sin ser conscientes, podemos añadir al Evangelio cosas que no forman parte del Evangelio. Y lo estábamos hablando en la escuela dominical, mis hermanos. Ha salido el tema de la perseverancia. Y a veces podemos equivocarnos y pensar, no, yo tengo que hacer esto y que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto para complacer a Dios y poder llegar al final. Cuidado, porque nuestra perseverancia no depende, mis hermanos, de nuestras obras para llegar al final. Perseveramos porque ya somos salvos. Y es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, perfecta, suficiente, definitiva y asegurada, que llegaremos al fin, mis hermanos. A veces podemos caer en el error de, habiendo creído, quizá decir, bueno, esto es suficiente para mí, sola fe me es suficiente. Ay, pero quizá a este hermanito que lo veo un poco así, un poco extraño y así, ¿por qué no le requerimos algo más? Para estar seguros de que sí lo es. Para estar seguros a veces es para que yo esté tranquilo y mi conciencia esté tranquila. Cuidado, mis hermanos, porque aquellos que habían creído demandaban, oye, que se los someta a la circuncisión. Es, no una opción, fíjense, es necesario, mis hermanos. ¿Se dan cuenta del dilema? El dilema está servido. Son dos posturas totalmente distintas y antagónicas. La de es necesario que esos gentiles para salvación y formar parte de la iglesia pasen por las obras de Moisés, o la posición de Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo. Fue solamente por la fe en Cristo. Y mis hermanos, este es un asunto que uno dirá, no, si esto lo tenemos muy claro. Bien, pero es algo, mis hermanos, que la iglesia nunca puede perder y nunca puede confundirse en ello, mis hermanos. Porque, ¿saben? Tenemos muchas cosas claras hoy en día, 22 de junio del 2025, con temas de Santa Cena y otras cosas, y las tenemos muy claras, ¿saben por qué? Porque hubo hermanos en el pasado que tuvieron que tener discusiones no pequeñas sobre estos asuntos para que ahora nosotros, la iglesia del siglo XXI, tengamos claros ciertos asuntos, mis hermanos. Pero ¿saben lo que nos muestra este dilema aquí, mis hermanos? Nos muestra, fíjense, por un lado nos muestra, mis hermanos, de que la iglesia
se va a encontrar con situaciones que quizá nunca ha vivido antes. Y como congregación local posiblemente llegará el día que nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales nunca antes las hemos vivido. Y que vamos a tener, mis hermanos, que enfrentarlas como tuvieron que enfrentar ese dilema, mis hermanos, en lo que es la congregación ahí en Jerusalén. Asuntos que van a tener que requerir, mis hermanos, que tengamos el Evangelio bien claro para saber cómo tratar con ellos. Y que esos asuntos, mis hermanos, de verdades bíblicas van a tener que ser tratados en la iglesia, no en el gobierno, no en las uniones, no en las federaciones, en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad de Cristo Jesús, mis hermanos. Y esto va a requerir, cuando estos momentos lleguen, mis hermanos, va a requerir madurez de la iglesia. Porque estas situaciones, mis hermanos, esas discusiones que no eran pequeñas, lo que hicieron fue evidentemente estirar el músculo espiritual de la iglesia aquí en Jerusalén. Lo estiraron, mis hermanos, de manera insospechada. Pero cuando los músculos se estiran, ¿saben lo que sucede? Se rompen fibras. Y eso duele. Estas son las agujetas. Ay, no vayas, ¿eh? Se rompen fibras. Pero después que las fibras han roto, ¿saben lo que sucede? Cuando se reparan, el músculo crece. El músculo no crece cuando uno trabaja, crece cuando descansa. Muchas veces estas situaciones van a estirar el músculo espiritual de la iglesia y van a romper fibras, mis hermanos. Pero es para que la iglesia crezca y madure, mis hermanos. Y fíjense que ese dilema nos enseña precisamente esto a nosotros, mis hermanos, que la iglesia va a enfrentar esos asuntos. Vamos a tener que enfrentar asuntos así muchas veces, bueno, no sé si muchas, ¿ya? Pero asuntos vitales que van a requerir madurez. La posición fácil es irse. La posición fácil es decir, uy, qué mal, o qué desviado está el pastor, o qué desviado está el consejo, o qué desviados están por aquí. Vámonos a otro sitio que no estarán tan desviados. Esa es la posición fácil. La difícil, mis hermanos, es, aunque sea no pequeña la discusión, madurar en esos asuntos. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que ese es el dilema que afecta aquí a la naturaleza de asuntos de salvación y de la formación de la iglesia. Por tanto, en ese dilema, el segundo punto es la explicación. La explicación que va a enseñar ahora qué es aquello importante. ¿Qué es lo importante para la naturaleza de la salvación y de la iglesia? Y fíjense, hay dos preguntas aquí. La primera pregunta es, ¿qué es lo importante en esos asuntos de naturaleza de salvación y de la iglesia? Y fíjense, lo que es importante son tres cosas que son obvias, simples, pero innegociables. La primera cosa que es importante en la naturaleza de la salvación, mis hermanos, y de la iglesia, es la proclamación del Evangelio. Tan simple y llano, pero importante como esto, la proclamación del Evangelio. Fíjense, llegan Pablo, Bernabé, toda la comitiva a Jerusalén. Empiezan, mis hermanos, a explicar todo lo que es el asunto. Salen esos fariseos que habían creído de que es necesario que se circunciden y entonces se levanta uno para poner orden ahí. ¿Y se levanta quién? Se levanta Pedro. Y fíjense en el versículo 7 que hay una expresión importante. Fíjense. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos. ¿Ven esa expresión? Varones hermanos. Fíjense cómo vuelve a aparecer en el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos. ¿Ven la expresión nuevamente ahí? Bien, esa expresión nos divide la explicación que ahora Pedro y Jacobo darán. La explicación de lo que es necesario para salvación y la formación de la iglesia. La primera parte vendrá a cargo de Pedro, la segunda parte vendrá a cargo, mis hermanos, de Jacobo. Y fíjense que cuando Pedro empieza a explicar, fíjense lo que Pedro explica, mis hermanos. Versículo 7. Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro, mis hermanos, ¿saben a qué evento se está refiriendo? Se está refiriendo a Hechos 10. Se está refiriendo, mis hermanos, cuando Dios lo escogió para que llevase el Evangelio ¿a quién? A Cornelio.
aquel que era un centurión romano, aquel que era un gentil, mis hermanos, y a toda su familia que era una familia gentil. Por lo tanto, el trasfondo de Cornelio está aquí, mis hermanos. Y fíjense cómo lo expresa Pedro. Fíjense, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió. Dios escogió que los gentiles. Por lo tanto, Pedro está diciendo es que eso no fue idea mía. No fue idea mía irme a predicar el evangelio a Cornelio. Fue elección divina. Pedro, ¿se acuerdan? Estaban mis hermanos en la terracita, en el terrado. Estaba ahí, mis hermanos. Le entró hambre a Pedro, mis hermanos. Y Dios tuvo que mandarle un delivery desde el cielo, mis hermanos, con todo tipo de animales y decirle, oye, come. Y Pedro, no voy a comer. Y Dios le dijo, no llames impuro lo que Dios ha santificado. Y eso es sorprendente, mis hermanos, porque si Dios tiene y los tiene a sus escogidos y es necesario que mande un delivery del cielo para que el evangelio llegue, Dios manda un delivery del cielo para que el evangelio llegue a los suyos. Pero fíjense, mis hermanos, que Pedro especifica la elección aquí divina. No es tanto la elección de que escogió a Cornelio y a su familia para salvación, que sí, pero aquí no es esto. Fíjense, Dios escogió que los gentiles oyesen, ¿se dan cuenta? Por mi boca, Pedro es el medio, el evangelio, la palabra del evangelio y, ¿qué dice? Creyesen. ¿Qué escogió Dios, mis hermanos, aquí? Escogió que los gentiles oyesen y creyesen, mis hermanos. Vuelvo a repetir esto, Dios escogió que los gentiles, por medio de la predicación de Pedro, oyesen y creyesen. ¿Qué más? ¿Qué es lo que predicó Pedro, mis hermanos, a Cornelio? Vayan al capítulo 10. En el capítulo 10, mis hermanos, los versículos 37 al 42. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comíamos y bebíamos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es lo que predicó Pedro. Oye, que Cristo anduvo haciendo bienes, de que fue crucificado, de que resucitó, y que fuimos testigos, y que nos mandó de que predicásemos y testificásemos de ese que murió, de ese que resucitó y que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el mensaje de Pedro, ¿lo tienen claro? Es el mensaje del evangelio de Pedro, mis hermanos. Y Pedro dice, bueno, Dios escogió que por la palabra del evangelio de mi boca, esta palabra, los gentiles oyesen y creyesen, punto, nada más. Oyesen y creyesen. ¿Qué es necesario para que se oiga y se crea, mis hermanos? ¿Saben qué es necesario? Que el evangelio se proclame. Por tanto, fíjense que es lo importante para esa necesidad y seguridad, esa naturaleza de salvación y de la iglesia, es que el evangelio sea proclamado. Porque ese evangelio proclamado, Dios ha escogido que sea oído y Dios ha escogido que sea creído, mis hermanos. Nada más. Dios no añade nada más ahí. Fíjense que Pablo lo escribió a los Efesios. En Efesios 1:13 les dijo, después de habiendo oído la palabra de verdad, esto es, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber oído y después de haber creído. Fíjense que en el mensaje, mis hermanos, de Pedro
Pedro no les dice a esos gentiles, después lo hemos leído, dice, bueno, ahora que habéis oído y habéis creído, ¿sabéis qué? Vamos a complementar esto. Porque ahora necesitáis lo importante. Ahora Cornelio y familia necesitas lo importante. Necesitas circuncidarte, Cornelio, a ti y a todos tus niños. Y debéis entonces someteros a la ley de Moisés y guardar los días de reposo y las fiestas y la Pascua y el Hanukkah y lo que venga por ahí. ¿Dijo esto Pedro, mis hermanos? Nada. En su mensaje no había nada de esas obras. Porque la elección, mis hermanos, no de Pedro ni de Pablo, la elección divina es que lo que es necesario para esa salvación es que el Evangelio sea proclamado y ese Evangelio se oiga y se crea, mis hermanos. Y aquel que por la gracia de Dios cree en Cristo Jesús, aquel que por la gracia de Dios se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús, es por la gracia y la obra de Dios salvo, mis hermanos. Nada más Dios escogió para añadirse a ese evangelio. Y eso, mis hermanos, es vital. Ese es el evangelio, mis hermanos, vital para la iglesia. Ese es el evangelio que cuando lo escuchas no te plantees qué más debo hacer para ser salvo. Cristo lo hizo todo. Escucha, oye y cree. La cuestión es, ¿hay evidencia de que esto es así? Porque quizá Pedro se lo inventó. O quizá el pastor se lo inventa. Sería peor esto, ¿eh? ¿Hay evidencia? Fíjense que hay una segunda cosa que es importante aquí, mis hermanos, que es el testimonio del Espíritu. Fíjense, mis hermanos, el versículo 8. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio. Paren aquí. Y Dios que conoce los corazones. Aquí, mis hermanos, Pedro lo define a Dios de una manera específica. Dios es el que conoce lo más íntimo del ser y de la persona. Dios, mis hermanos, es el que escudriña el corazón, el que pesa las acciones y el que pesa los corazones. No nos pertoca a nosotros. A veces nos pensamos que sí, que nos pertoca a nosotros pesar los corazones de los demás. Pero, mis hermanos, si a veces no somos ni capaces de entender el nuestro, ¿cómo vamos a entender el de los demás? Aquí es Dios, mis hermanos, quien conoce lo que hay en el corazón de la persona. Y ese Dios que conoce hasta lo más íntimo de tu corazón, incluso aquello que tú no llegas a conocer ni a darte cuenta. Ese Dios que conoce lo más profundo del corazón, mis hermanos, cuando Pedro estaba predicando el Evangelio a Cornelio y a su familia, ese Dios que conoce el corazón de aquel Cornelio y de aquella familia, mis hermanos, Dios sabía que en ese corazón había ese don de la fe para creer, que habían creído y Dios les dio testimonio. ¿Cómo les dio testimonio Dios, mis hermanos? Fíjense el versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, ¿cómo? Dándoles el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo aquí? ¿Qué fue el Espíritu Santo dado a Cornelio y a aquellos gentiles? ¿Saben lo que fue, mis hermanos? Fue el testimonio de que aquel Cornelio y su familia habían hecho ¿qué? Lo que Dios había escogido. Habían oído y habían creído. Punto. Y muchas veces Hechos 10 se pone a la par con Hechos 2, Pentecostés. Hechos 10 es como un pequeño Pentecostés para los gentiles, mis hermanos. Y eso es muy importante, porque esa comparación entre Hechos 2 y Hechos 10, Pentecostés y Cornelio, esa comparación es como si la Escritura dijese, ¿veis lo que sucedió en Hechos 2? Que ese espíritu llegó a aquellos que escucharon, mis hermanos, el Evangelio, y muchos de ellos eran judíos. Pues fijaros, judíos, que ahora con los gentiles sucede exactamente lo mismo. Oyeron, creyeron, y Dios da testimonio con su espíritu. Y eso, ese espíritu, es lo que hizo a ese Cornelio y a su familia verdaderamente cristianos. Y verdaderamente parte del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios le dio el Espíritu?
¿No podía, mis hermanos, quizá darles como señal una señal de fuego aquí en la frente? Entonces todo el mundo que la viese diría, oh, está claro, estos lo son, o tienen la señal. ¿Ya? O un certificado del cielo, mis hermanos, que cuando sabiese el certificado estuviese escrito con letras de oro, refulgentes y que brillasen, y al abrir el certificado se escuchasen voces angelicales. Esto sería, mis hermanos, fantástico. ¿Por qué nada de eso? ¿Por qué el Espíritu? Porque, mis hermanos, el Espíritu, como bien sabemos y hemos explicado, es el don del nuevo pacto. El Espíritu, mis hermanos, es aquel que regenera el corazón de piedra en carne para arrepentirse y creer, mis hermanos. El Espíritu, mis hermanos, es aquel que lo que hace es restaurar e incluir al que ha creído dentro del pueblo restaurado y redimido por la sangre del Cordero. El Espíritu, mis hermanos, es el verdadero testigo de que uno pertenece a Cristo, de que uno, por lo tanto, es verdaderamente cristiano. ¿Sabes? No eres cristiano, mis hermanos, por todas las cosas que haces o dejas de hacer. No eres cristiano por tu obediencia, aunque la obediencia es importante y es fruto de una salvación verdadera. Pero no eres cristiano por lo que haces o dejas de hacer. Muchos hacen y dejan de hacer y no lo son. No eres cristiano por las cantidades de veces que vienes a la iglesia, mis hermanos, los domingos, que tienes que venir a la iglesia, porque el congregarse es fruto de nuestra salvación. Si fuésemos cristianos por venir a la iglesia, mis hermanos, muchos de nosotros seríamos medio cristianos y algunos una cuarta parte de cristianos, por el tiempo que vienen, mis hermanos. Pero no es por eso. El Espíritu, mis hermanos, es lo que da testimonio de que perteneces a Cristo. Fíjense lo que Pablo escribe en Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y fíjense en ese mismo capítulo, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como termina Pablo, no es de Él. Mis hermanos, ese Espíritu fue el testimonio que Dios mismo dio de que aquel Cornelio y su familia fueron salvos por oír y por creer. Nada más. Al igual que lo habían sido los otros judíos. Fíjense en el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. ¿Purificando por qué? Por la fe, sus corazones. Por tanto, fíjense lo importante en la naturaleza, mis hermanos, de la salvación y de la iglesia. La proclamación del Evangelio, el testimonio del Espíritu y la tercera cosa. Ese testimonio del Espíritu que testifica de la fe y gracia en Jesucristo. No testifica de otra cosa, testifica de la fe y gracia en Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, que Pedro ha dicho aquí en el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Pedro aquí está retomando algo que entendió en Hechos 10:34, de que ahora entiendo de que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. No hace diferenciación de personas, cuidado, en términos de la salvación. Es decir, Dios no les dice, bueno, a los judíos de una manera van a ser salvos. A los gentiles de otra manera. ¿Sabe qué? A los catalanes van a ser salvos de una manera. ¿Ya? Les vamos a exigir más peajes, que están acostumbrados estos. ¿Ya? Bueno, a los del norte, como son más duros, les vamos a requerir más cosas. ¿Ya? A los del sur, como son así más alegres, déjalos esto. ¿Hace esto Dios, mis hermanos? No hace esto. Mis hermanos, Dios es inmutable. Dios no cambia en su ser, en sus promesas y en sus propósitos. Y de principio a fin, Dios determinó que la salvación es por la sola fe, sola gracia, solo en Cristo. Y no va a cambiar en esto ni de Génesis a Apocalipsis, mis hermanos. Nosotros sí cambiamos en eso.
Nosotros podemos exigir cosas que Dios quizá no ha exigido, mis hermanos, pero Dios no cambia en eso. Y fíjense que se lo dice claro, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y quieren, mis hermanos, ver cómo Cornelio y su familia fue por la fe y no por obras. Fíjense que Pedro está predicando. Y fíjense en Hechos 10:44, lo que sucede, mis hermanos. Antes de que Pedro termine el mensaje. Fíjense, mientras aún hablaba Pedro, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro, es decir, Pedro seguía predicando, mis hermanos. ¿Ya? Pedro les había dicho, tranquilo Cornelio, 5 minutos, y ahí seguía. ¿Ya? Dicen, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, fíjense, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mis hermanos, Pedro no tuvo ni tiempo de acabar su mensaje. Pedro no tuvo, mis hermanos, ni tiempo de decirles, como les digo yo, 5 minutos y estarse 15, mis hermanos. Pedro, mis hermanos, no tuvo tiempo ni si por casualidad considerar el hecho de poner las obras en su mensaje. Cornelio, mis hermanos, y toda su familia no tuvieron ni tiempo de hacer alguna obra meritoria para agradar a Dios. Porque antes de que el mensaje terminase, ¿qué es lo que hizo Dios? El Dios que conoce los corazones, ¡boom!, derramó su Espíritu, testigo de esa fe y gracia en Cristo Jesús, aquellos que habían creído, mis hermanos. Nada más hicieron. Mis hermanos, ¿qué hizo el ladrón de la cruz? Cuando estaba colgado en aquella cruz, lo único que ese ladrón había hecho, mis hermanos, había sido robar, y a saber lo que había hecho ese ladrón, mis hermanos, nada de eso le servía. Pero miró a aquel que estaba crucificado en medio entre dos ladrones, mis hermanos, lo miró y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué pudo hacer ese ladrón, mis hermanos, sino solamente por la gracia de Dios creer en Cristo? Y Cristo le dijo, de cierto te digo, de que hoy estarás conmigo en el paraíso, mis hermanos. Aquel ladrón creyó. Tenemos un evangelio, mis hermanos, que es glorioso. Y que nada tenemos que añadirle a la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque añadirle, mis hermanos, es en realidad un acto de hipocresía. Fíjense lo que les dice Pedro, mis hermanos, a esos judíos. Fíjense a partir del versículo 10. Ahora pues, si entendéis esto, fijaros, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cruz, sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos de llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está diciendo, ¿por qué les imponéis a esos gentiles el yugo de la ley que ni nuestros padres ni vosotros sois capaces de cumplir? Y siendo vosotros salvos por fe, ¿por qué les exigís a ellos algo que ni Dios mismo exige? Exigir algo más, mis hermanos, que el Evangelio exige, es pura hipocresía aquí. Fíjense, mis hermanos, que yo recuerdo que yo me bauticé. Estoy bautizado, que nadie se asuste, Pero me bauticé, mis hermanos, y uno de los dilemas que yo tenía es que yo no me puedo bautizar hasta que no sea lo suficientemente bueno. Y cuando entonces sea lo suficientemente bueno, ahora es que estoy capacitado para bautizarme. Qué mala teología tenía en aquel entonces, mis hermanos. ¿Por qué no es esto? Porque, mis hermanos, lo que estaba haciendo con ese razonamiento yo personalmente era, en cierta manera, añadir obras a la fe en Cristo Jesús. Necesito tener esta y esta obra para entonces poder bautizarme, ser más bueno para poder bautizarme. La idea no es esta, la idea es que yo reconozco que mi vida es un desastre, un caos, que soy pecador y que la única salvación que tengo es por fe en aquel que es perfecto. Y su obra fue perfecta a mi favor.
Y añadirle algo ahí sería decirle a esa obra de Cristo, no es ni perfecta ni plenamente suficiente para mi vida. Ahora imagínense que yo, mis hermanos, a una persona que se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús, de que su vida, mis hermanos, no es perfecta y sabe que tiene que arreglar cosas todavía en su vida. Yo le digo, está bien, pero necesitas tener A, B, C y D arreglado antes de bajar a las aguas. ¿Saben lo que tendría que decirse de mí, mis hermanos? ¿Por qué impones este yugo en su servicio cuando ni tú, Rubén, fuiste capaz de cumplirlo? Porque cuando bajé yo a las aguas teniendo mi A, B, C y D perfecto y en su sitio. Nunca, mis hermanos. Bajé a las aguas porque entendí que mi vida era un desastre, pero Cristo es mi Salvador. Y cuando salí de las aguas, sí, ahora una nueva vida que tiene que vivirse por la gracia de Dios en justicia y en santidad. Fíjense, mis hermanos, que esas son las tres cosas importantes en la salvación. Esa proclamación del Evangelio, ese testimonio del Espíritu y esa fe y gracia en Cristo Jesús. Pero fíjense, y con esto ahora sí, 5 minutos que van a ser 7. ¿Ya? Porque hay una segunda pregunta aquí, y hay, mis hermanos, lo que es el tercer punto, que es la conclusión. Pero la segunda pregunta es, ¿qué sustento hay para todo esto, mis hermanos? ¿Y saben cuál es el sustento? El sustento, mis hermanos, es el testimonio de la Escritura. Fíjense que ahora, mis hermanos, a partir del versículo 13, se va a levantar otro grande de la iglesia de Jerusalén, y es Jacobo. Y entra la segunda parte de la explicación. Fíjense en el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Y ahora lo que va a hacer Jacobo va a citar una cita del Antiguo Testamento. Va a citar, mis hermanos, de Amós capítulo 9, los versículos 11 y 12. Pero fíjense lo que dice, mis hermanos, Jacobo en el versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué está diciendo Jacobo aquí? Que fue Dios quien visitó, quien quiso que los gentiles formasen parte de ¿qué? De su pueblo. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver con eclesiología, la naturaleza de lo que es la iglesia. ¿Y cómo visitó Dios a los gentiles para que formasen parte de su pueblo? Por medio de proclamarles el Evangelio de la sola gracia y la sola fe solamente en Cristo. Bien, eso ya lo anunció Dios. Fíjense que cita en el versículo 15 a Amós. Fíjense lo que dice. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído el tabernáculo de David, la casa de David, la dinastía de David. La reedificaré, la volveré a levantar. ¿A qué dinastía se refiere aquí, mis hermanos Amós? ¿Saben a qué se refiere aquí? No se refiere al pueblo de Israel. Porque aquí, mis hermanos, todo el dilema es, ¿qué hacemos con esos gentiles? Y aquí el tabernáculo caído que Dios levanta, mis hermanos, no solamente son esos judíos que por fe sus corazones han sido purificados y han creído en el Mesías, sino que también son esos gentiles que Dios quiso, mis hermanos, que por la misma fe llegasen a salvación y a formar parte del pueblo de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, la Escritura ya anunció y testificó esto. Y eso es de gran importancia. ¿Saben por qué? Porque entonces eso implica, oye, que Pablo no se inventó esto, que Pedro no se inventó esto, que Bernabé no se inventó esto, de que ha sido siempre la intención y el propósito de Dios desde la eternidad misma y desde que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue, mis hermanos. Y este, mis hermanos, es el evangelio vital para nosotros como iglesia. Sin la proclamación de ese evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Sin la proclamación, mis hermanos, de ese evangelio de que Dios ha querido que se escuche y que se crea. De ese evangelio, mis hermanos, sin distinción de toda tribu, lengua, raza y nación, mis hermanos, sin ese evangelio la iglesia tiene los días contados. Y es ese evangelio, mis hermanos, que debemos proclamar, debemos defender, y algo importante,
No podemos, mis hermanos, exigir más para la salvación de lo que Dios establece en su Evangelio. Pero tampoco podemos exigir menos de lo que Dios establece para salvación en su Evangelio. Fíjense, mis hermanos, que esto nos enseña lo que es ese gran concilio, la importancia de mantener ese Evangelio. Y esto lleva al último resultado. Y fíjense que el resultado, quedan muchos versículos, pero tranquilo, esto se resume rápido. Fíjense que el resultado, cuando se entiende la naturaleza de la salvación y de la iglesia, mis hermanos. Fíjense que el resultado es vivir como pueblo de Dios. Fíjense que esto aparece en los versículos del 22 al 35 y son fáciles de resumir porque entonces en el concilio se llegó a una conclusión. Si sabemos que esa salvación y formar parte de esa iglesia es por oír el Evangelio, por creer en el Evangelio, por gracia y fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, decidieron escribir una carta a los gentiles de Antioquía, Cilicia. Escribieron una carta. Les la enviaron con Pablo, con Bernabé, con Silas. Y en esa carta, básicamente, ¿qué es lo que les pidieron, mis hermanos? Fíjense en el versículo 28. Es interesante lo que dice. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Le ha parecido bien a quién? Al Espíritu y a nosotros. El Espíritu tiene preeminencia aquí, mis hermanos. La decisión de la iglesia estuvo en línea con la voluntad del Espíritu. Y saben, así es como deben funcionar, mis hermanos, las asambleas de iglesia. Tiene que haber la unidad en el Espíritu y en función de lo que el Espíritu determina, entonces nosotros determinamos. Y la decisión fue no poner más cargas, sino, fíjense, que os abstengáis, versículo 29, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esta traducción es un poco rara, ¿ya? Pero me gusta acabar una carta, pasadlo bien. ¿Ya? Pasadlo bien, pero no hagáis lo que queráis, ¿ya? Fijaos que hay debate en estas 4 cosas que se piden, pero básicamente todas ellas están relacionadas, mis hermanos, con esa vida que los gentiles tenían, que era una vida de idolatría cuando no creían en el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué es lo que les piden ahora? Bueno, habéis sido salvos por gracia y por fe en Cristo. Sois ahora parte del pueblo de Dios por esa gracia y esa fe en Cristo, por el testimonio del Espíritu. Ahora entonces es ahora cuando debéis vivir conforme al Espíritu, conforme a esa nueva vida, conforme a lo que sois en Cristo Jesús. Esa obediencia no es requerimiento de salvación, esa obediencia es fruto de salvación. Por lo tanto, vivir como lo que sois ahora, como pueblo de Dios. Mis hermanos, ese concilio fue vital en Hechos. ¿Saben por qué? Porque a partir de aquí, en el capítulo 16, ahora Pablo y Bernabé pueden extender al resto de naciones gentiles hasta Roma este evangelio de gracia y fe. Un evangelio que unía a la iglesia gentil y la iglesia judía en Jerusalén. Una misma iglesia porque hay un mismo Salvador, porque hay un único evangelio de gracia y fe en él, mis hermanos. Pues que Dios nos ayude, mis hermanos, a mantener este glorioso evangelio. El glorioso evangelio de nuestro bendito Dios, de sola gracia, sola fe en nuestro Señor Jesucristo.